2, 1, en el aire. ¿Me ayudas a pasar a la siguiente? Bien, el día de hoy, jóvenes, vamos a empezar nuestra clase referente a broncodilatadores. Pero no es el caso clínico, es la teoría. Perdón, cámbialo. Es la teoría. Ese es el caso clínico. Sí, cámbialo. El caso, no es caso clínico, es la teoría. La teoría. Sí. Ya. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de broncodilatadores. Entonces, siguiente diapositiva. En broncodilatadores, en el aparato respiratorio, vamos a ver todos los fármacos que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, que es el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y otras enfermedades de carácter inflamatorio. Siguiente. Entonces, recordamos simplemente un poco la fisiopatología, ¿no? De los procesos inflamatorios, ¿no? Vemos que el alergeno, ¿no? En este caso puede ser el ácaro, ¿no? El excremento del ácaro del polvo, ¿no? Que desencadena, ¿no? En las células mastocitas. Entonces los mastocitos comienzan a liberar lo que se llama histamina, ¿ya? Y esto activa una cascada de complemento hacia el neutrófilo, el xenófilo, células T, interleuquinas. De manera que ya este problema, ¿no? Va a llegar que se va a generar un tampón mucoso, como ven allí, ¿ya? Y ese tampón mucoso, que está pues elevado por moco, por capas fuertes de mucina, va a estar en las células epiteliales, ¿no? En estas células epiteliales ya va a generar lo que se llama pues, ¿no? Una fibrosis, ¿no? Y posterior a esto, este tapón mucoso va a generar pues ya una fuga, un edema, vasodilatación, hipersecreción de moco, hiperplasia. Entonces, todo esto comandado también por un reflejo colinérgico. Siguiente. Entonces, en ese sentido, ya entendamos que antes de tocar este tema tan importante que es los broncodilatadores, vemos un poco de historia, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, ¿ya? Esto no es tan nuevo, ¿ya? Comienza en el año 72, donde se introduce por primera vez el concepto de los corticoides inhalados, ¿no? Entonces, en ese tiempo, luego ya en la evolución, en los 80, ya comienzan los beta bloqueadores, ¿no? Los beta 2, y así sucesivamente en el tiempo hasta llegar a los años 90, ya los confines del año 2000, ¿ya? Donde ya el concepto en el tratamiento, ¿no? Del asma, ¿no? El proceso de los broncodilatadores se unifica, ¿ya? Y se usa un solo, ¿no? Un solo inhalador, ¿no? Porque ya eran varios, ¿no? Esto era una botica llena de medicamentos, pacientes que tenían de asma, ¿no? Siguiente. Entonces, esto es importante porque en el tratamiento del asma hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Sabemos que el asma es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Hay una hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, hay que ver el asma aguda intermitente, ¿no? Con el asma crónica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Vemos este contexto, ¿ya? Importantísimo, ¿ya? Porque el alivio del ataque de todas estas, ¿no? Congruencias, ¿no? Está hecho por beta agonistas, anticolinérgicos, teofilina, ¿no? Pero este es como se dice, un tratamiento de ataque, ¿ya? ¿Quién no ha visto de repente en su familia o ustedes mismos, ¿no? Una crisis de asma, ¿no? Cuando acudimos a la emergencia y una crisis de asma, ¿no? Es a corto plazo. Pero a largo plazo ya se emplea terapéuticamente glucocorticoides, antileucotrienos, ¿no? Anticuerpos monoclonales ya en el tratamiento del asma grave. Siguiente. Entonces, esto es importante
porque un poquito baja, según la gravedad, ¿no?, del asma, ¿no? Vamos a hacer, como se dice, esta es una valoración de acuerdo a espirometría, según su volumen expiratorio al primer minuto, a su BEF, ¿no?, forzado, ¿no? Y según sus síntomas, vamos clasificando el tipo de medicación, ¿no? Esto resulta muy bien y lo van a manejar cuando hagan su rotación de pediatría, ¿no? Y hagan sus casos, ¿no? Van a ver que van a tener que valorar esta escala de Schildi. Siguiente. Entonces, siguiente. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en esta clasificación del asma, ¿no? Entonces vamos a ver estadiajes, ¿no? Leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, otra forma también, de acuerdo al estadiaje, el tratamiento terapéutico cambia. Siguiente. Entonces, es importante, así como vimos, un poquito sube, ya, María Fernanda, no, sube, baja mejor para que se vea bajito lo de abajo. Ya, eso, ya. Igual que otras patologías que estábamos viendo, la hipertensión arterial, ¿no? El tratamiento es como escalerita, ¿no? Siempre iniciar con lo no farmacológico, ¿no? En el caso de estas enfermedades, ¿no?, como el asma, ¿no?, viene, ¿no?, la educación, tratamiento, la rinitis. ¿Por qué? Porque estos pacientes, por lo general, no solamente tienen asma, tienen otras comorbilidades, otras enfermedades más. Entonces, hay un escalón terapéutico, ¿ya?, que van desde el uso de, ¿no?, de los antiinflamatorios, glucocorticoides, y se va, como se dice, regulando la dosis en los escalones, ¿no? Y llegamos a un escalón 6, donde, bueno, pues ya se abordó, ¿no? Se agotó todos los tratamientos que se da en este caso, ¿no? Y continuamos. Siguiente. Entonces, es importante el tratamiento escalonado. ¿Por qué? Porque te ayuda a reducir, ¿no?, las intermitencias, las crisis. ¿Por qué? Porque te ayuda, ¿no?, a controlar, ¿no?, la exacerbación del asma. ¿Por qué? Porque mantiene una dosis mínima eficaz. Eso es importante, porque hoy en día, gracias a los glucocorticoides que nosotros tenemos, ¿no?, modernos, ¿no?, la budesonida, el Montelukast, ¿no? Y ya no tenemos lo que en el pasado, ¿no?, era el uso de glucocorticoides, terminaban haciendo síndrome de Cushing, ¿no? Terminaban, pues, complicando al paciente. Entonces, la tendencia, ¿no?, buscar la dosis mínima. ¿Para qué? Para controlar, para subir y llegar a un control, ¿no? Y según su tratamiento, ¿no? Llegar a un tratamiento farmacológico, ¿ya? De manera que también los factores de riesgo modificables sean importantes. Siguiente. Entonces, aquí en la evaluación inicial, ¿no? Entendemos que depende de la crisis, ¿no? Tenemos una crisis leve, ¿no?, con un BEF1 menor de 70%, una crisis moderada grave, ya mayor de 70%, y una crisis vital, ¿no?, que ya tiene que entrar a UCI. Entonces, al paciente se le evalúa según este algoritmo, ¿no?, terapéutico, el uso del salbutamol, ¿no? Por un lado, en lo que es leve, entonces se evalúa, pasa, ¿no? Y si hay una buena respuesta, alta, ¿no? Pero si hay una crisis, porque es normal lo que viene una crisis asmática, ¿no? Ahí está el oxígeno, ¿no? Entonces su tratamiento es salbutamol, propio, glucocorticoides, ¿ya? Y considerar si hay gravedad. Pasa esto, se evalúa la respuesta, si hay buena respuesta o mala, ¿ya? Se evalúa. Bueno, si es que es mala, se hospitaliza, y si es buena, se da de alta. Y todo, ¿no?, vuelve de nuevo, ¿no? Entonces, esto es el manejo terapéutico del asma, ¿no? Siguiente. Entonces, es importante la valoración, ¿no? ¿No? Porque lo que pasa es que
hay factores quimiotácticos como la citosina, la síntesis, ¿no? Que le llamamos transrepresión y transactivación en este proceso, ¿ya? Siguiente, que nos permiten, ¿no? Hay unos efectos o sea, miren, el daño que produce estos corticoides a nivel, ¿no? Genético, a nivel del núcleo, ¿no? Incremento de la transcripción de una serie de factores, ¿no? Anexinas, beta-adrenérgicos, interleuquinas, ¿no? O un decremento de la transcripción, citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión. Entonces, todo esto está dentro de la transcripción de los genes producido por los corticosteroides. Siguiente. Por eso es importante, ¿no? Sube un poquito para ver el título. Ya dice, el efecto de los corticosteroides en las células inflamatorias estructurales, ¿no? Baja un poquito. Entonces ahí tenemos las células inflamatorias, ¿no? El número de apoptosis, el número llega, ¿no? Por su vía. Los corticosteroides, entonces, ¿qué hacen? Baja un poquito para que vean arriba. Mediante estas células estructurales, lleva las células endoteliales, sigue, sube un poquito, no, baja, perdón, ya los receptores beta 2, las citoquinas, y disminuye la secreción del moco. Entonces, eso es importante, ya, porque recuerden que el moco es una proteína, ¿ya? El moco es una proteína. Y esa proteína se llama mucina. Y esas proteínas están adheridas a los cilios, ¿no? Del tracto y allí están, ¿no? Produciendo el daño. Siguiente. Entonces, los glucocorticoides, por un lado, ¿no? Mejoran esta performance pulmonar, reduce estos síntomas, su frecuencia, y lo más importante, mejora la calidad de vida. Siguiente, porque en el tema del asma, esto es todo un tema, ¿eh? Porque el contexto del niño asmático, creo que redúcelo un poquito, María Fernanda, para que puedas visualizar, un poquito, un punto nomás reduce. Eso es, muy bien. ¿Qué pasa? Que hacen los glucocorticoides inhalados, ¿no? Potencian la activación de los receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Trabajan conjuntamente, ¿ya? Y de esta manera logran controlar esta exacerbación. Siguiente. Entonces, es importante, siguiente, es importante el efecto, un poquito, el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides aumenta la síntesis, la translocación, la inhibición, la liberación y el efecto de antiinflamatorios por un lado, y por los beta 2, ¿no? Aumenta la expresión de estos receptores beta 2, ¿no? El acoplamiento de estos receptores beta 2, un dose regulation, ¿no? Una disminución de estos receptores beta 2 y la prevención de la tolerancia de estos receptores agonistas beta 2. Siguiente, y esto es importante porque vamos a entender que los glucocorticoides, ¿no? Se manejan mejor, ¿no? O sea, esto nos permite manejar mejor la cantidad de dosis que vamos a dar a estos pacientes, ¿no? Y esto, ¿no? Baja, media, alta, o sea, y esto nos va a tener menos efectos adversos. Siguiente, ya estamos hablando, pues, síndrome Cushing, ¿no? Inmunosupresión, ¿no? Y fíjense en relación a la dosis con fluticasona, ¿no? Uno va y comparado con el beta 2, excelentemente se ve, ¿no? En la curva que la fluticasona pues va muy bien, ¿no? Cuando en el tiempo de las concentraciones va subiendo, ¿no? Siguiente. Entonces, es importante, siguiente diapositiva, ¿ya? Es importante educar al paciente, ¿no? Nosotros ese es el clásico, ¿no? Inhalador que todos conocemos, ¿no? Siguiente, porque justamente la vía inhalada, ¿no? Tenemos pues de un 10 al 20% nomás llega a los pulmones, ¿eh? Y de eso en el estómago se ingiere un 80-90%, y para que se absorbe, pasa el metabolismo de primera fase, ¿no? Y llega pues cantidades ínfimas, ¿no? Siguiente. Entonces, siguen los glucocorticoides produciendo reacciones adversas, ¿no? Y definitivamente, por eso, ya que hay que valorar la potencia y la dosis, ¿no? No podemos dar glucocorticoides por dar. Tenemos que ser, ¿no?
apegarnos a estos criterios. Siguiente. Entonces, es importante en el manejo del asma, siguiente, ¿ya? Que saber el beneficio-riesgo o de repente administrarle por otra vía, ¿no? Parenteral, ¿ya? Bueno, pues es corta, pero bueno, prednisolona, ¿no? La recomendación, ¿no? Usar. ¿Por qué? Porque a la larga los corticoides que te produce osteoporosis, glaucoma, ¿no? Todas esas cositas, ¿no? Siguiente. Entonces, es importante que estos broncodilatadores, ¿no? Como su propio nombre dice, actúan, ¿no? En la célula blanco, en este caso es el bronquio, ¿no? Propiciando a que haya un buen tono, ¿no? Porque aquí, como ven, actúa los beta 2, la teofilina, en la fosfodiesterasa, ¿no? Y también está, como se dice, en la broncodilatación, está regulando, baja un poquito, otros receptores muscarínicos, ¿no? Que tienen que ver con el broncoespasmo. Y esto es importante comprender, ¿ya? Porque vamos a hacer una adecuada terapéutica. Siguiente. Algunas acciones moleculares de estos beta 2, ¿no? Fíjense, ¿no? Es un receptor transmembrana, ¿ya? Que, como todo receptor, es dependiente de AMP cíclico, dependiente de una fosfodiesterasa, ¿no? Y esto va a actuar, ¿no? En cadena, va a propiciar el aumento del potasio activado por el calcio y la disminución, ¿no? Del inositol trifosfato, aumentando el intercambio del sodio y el calcio, ¿no? Y también del sodio y calcio ATPase. Siguiente. Entonces, fíjense todo esto. Aquí tenemos ahora los agonistas beta adrenérgicos que producen broncodilatación, vasodilatación, inhibición de la permeabilidad. ¿Ya? Lo que no produce, ¿no? Es, bueno, pues en los macrófagos, ¿no? No modifican pues el asma. Entonces, un poquito bájalo para ver, ¿ya? Entonces, esto es importante porque los beta 2 es quizás la generación de fármacos que hasta ahora no ha sido destronado, ¿no? Siguen vigentes, ¿no? Tiene su efecto, ¿no? Y también tiene lo que no produce, ¿no? Lo que no hace. Por eso que, siguiente, en el asma, los expertos hablan que el asma no es una monoterapia, o sea, es bien difícil que un paciente asmático tenga solamente tratamiento de un fármaco. Por lo general, tiene de 2, 3 fármacos, ¿no? Ustedes que de repente son asmáticos lo saben mejor que yo, ¿no? Entonces, tienen toda una botica en su cuarto. Entonces, algunas propiedades, ¿no? Fíjense, los receptores alfa, alfa beta 1, beta 2, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol, ¿no? Es y el formoterol, ¿no? El que usamos para nebulizar, ¿no? Y la terbutelina también, ¿no? Miren, ¿ve? Si no fuera esa actividad que tiene beta 2, el salbutamol, potente beta 2, ¿no? El formoterol o fenetrol también tiene beta 2, ¿no? ¿No? Y miren, ¿no? La adrenalina también, ¿no? Entonces, podríamos usar en algunas emergencias, ¿no? Porque no sabemos en dónde nos va a tocar hacer nuestro servicio rural, no sabemos, pues, ¿no? Y ahí no van a encontrar, pues, Montelucas, fluticasona, ¿no? ¿No? Ahí van a encontrar hierbitas, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, pero con una adrenalina podemos, ¿no? Sacar una crisis ya. Ese es el mensaje. Siguiente. Entonces, es importante la corta o larga duración del uso de estos, ¿no? Beta adrenérgicos, ¿no? Como el salbutamol en la duración y sus efectos en los días y las dosis específicas, ¿no? Bueno, también hay terbutelina, ¿no? Baja un poquito, salmeterol también hay, ¿no? Formoterol, yo diría más el salmeterol, ¿no? Y volvías inhaladas, ¿no? Siguiente. ¿Ya? Y algunas reacciones adversas, taquicardia, palpitación, sí, esto es típico, ¿eh? La taquicardia, pum, 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 ¿no? Y ustedes ya lo habrán comprobado también, la teofilina, ¿no? Siempre. Entonces, eh, parece mentira, la, la aplicación en pediatría no es lo mismo en adulto, a veces el niño tolera más,
los beta 2. En cambio, tú le das la misma dosis de pediatría a un adulto y el adulto comienza a hacer una taquicardia, ¿no? O sea, hay esas cositas. Por eso hay que tener en cuenta, siguiente, si el paciente tiene una cardiopatía, ¿no? Algunas reacciones adversas también de exacerbación de la vía aérea, siguiente, por estos receptores, siguiente. Recomendaciones, ¿no? De la sesión, ¿no? De la FDA, el uso de beta-adrenérgicos, ¿no? Usar, ¿no? Sin asociar corticosteroides, ¿no? O sea, solo, ¿no? Utilizar estos fármacos adecuadamente, ¿no? Y únicamente con terapia adicional, siguiente, si se lo necesita, ¿no? Por eso le decía, revisar, hacer, reducir, o sea, hacer sus controles. Por eso, el asma aguda intermitente del asma crónica es diferente, ¿no? Son cosas muy diferentes. Siguiente. Entonces, ¿qué queda, no? Las indicaciones. Entonces, ¿en quién está indicado el uso de, ¿no? de bloqueadores beta? ¿no? Ya, para la de corta, alivio breve, inmediato, las exacerbaciones, broncoespasmo. Inhalados a larga plazo, ya le aplico con glucocorticoides, el asma, ¿no? Con exacerbaciones el asma. Bajamos. Y por vía oral tenemos de corta y larga, ¿no? Y sus reacciones. ¿no? Comenzamos a otro fármaco, teofilina, ¿no? Siguiente. Bueno, la teofilina, bueno, también, ¿no? Forma parte, ¿no? De todo el arsenal que tenemos en tratamiento de broncodilatadores, ¿no? Tratamiento del asma, per se. Es un broncodilatador de excelencia y un antiinflamatorio, ¿no? Está utilizado para justamente reducir esas exacerbaciones nocturnas, ¿no? Esas crisis, ¿ya? Y tiene acción sinérgica con corticoides, siguiente, y agonistas, o sea, y beta 2, o sea, ¿qué quiere decir, no? Que la teofilina no se usa solo, ¿no? O sea, tienes tu salbutamol, tienes tu prednisona, y si por si acaso tienes tus exacerbaciones en la noche o en el día, tu teofilina. A eso quiere decir. Siguiente. Entonces, mira, ahí está. Actúa en la musculatura lisa del bronquio, ¿no? Ahí está, en la metilsantina, entra con el MP cíclico, produciendo ¿qué? Un bloqueo, ¿ya? De la musculatura, ¿no? En el bronquio, y por lo tanto, pues, esto es también inervado por una fibra del vago, ¿ya? Y hay una degradación, y posterior, pues, produce, pues, una deficiencia, ¿no? De tal manera que se estabiliza esta membrana. Siguiente. Entonces, es importante, dice acá, los efectos de la teofilina, ¿no? Por ejemplo, también en las células inflamatorias, lo que sucede, ¿no? Miren, los eosinófilos, disminuye las células, los linfocitos, por el otro lado, células estructurales, ¿no? Y verte la broncodilatación, mira, la teofilina está actuando justo en la célula endotelial, donde está el broncoespasmo, baja un poquito, y también disminuye los mediadores en el mastocito y las citocinas, ¿no? Porque acuérdense que los eosinófilos, todo por sus estudios de patología, que ustedes lo saben, ¿no? Existen los mediadores de la inflamación, ¿no? Todo esto produce el broncoespasmo. Y esto es revertido por la teofilina porque además, mira, actúa en las células de musculatura lisa, en el seno endotelial y también en los músculos esqueléticos respiratorios. O sea, le da, como se dice, ¿no? Un performance al paciente asmático para que pueda desencadenar, ¿no? Puede hacer su vida diaria. Siguiente. Entonces, es importante, ¿no? Bueno, farmacocinéticamente hablando, se une poco, ¿no? A las proteínas, se metaboliza hepáticamente muy bien, ya es incrementado su velocidad de eliminación en niños, ¿no? Eh, claro, en pacientes que tienen estas comorbilidades, ¿no? Ancianos, ¿no? Hepatitis, ¿no? O tienen estos fármacos, tienen lo que se dice en sus contraindicaciones, sus interacciones farmacológicas. Siguiente. Recuerden, pues, que tampoco, ¿no? Todos los fármacos tienen, pues, sus efectos adversos. Entonces, la teofilina pertenece a la familia de qué? De las metilxantinas,
¿Y qué hacen las metilxantinas? Las metilxantinas están, ¿no? Trabajando en todo sitio, ¿ya? Siguiente. En todo sitio estamos trabajando, ¿ya? Reacciones adversas. Siguiente. Y vamos a un poquito, que no sé, el roflinilas, ¿no? Ya entramos a la generación última en el tratamiento, ¿no? De, como bloqueadores del asma. Ya nos vamos a los LB4, ¿no? ¿Qué cosas son los LB4? Los leucotrienos, ¿no? Entonces, la primera generación de los leucotrienos salía justo cuando yo estaba de interno, ¿no? Por el año 94, 95, no, 2002, 2003 ya salieron Montelukast y estos ya son semisintéticos. Entonces, ¿qué hacen, no? Inhiben esta fosfodiesterasa aumentando el MP cíclico. Entonces, a medida que aumenta el MP cíclico, aumentan los factores quimiotácticos útiles en el asma grave y EPOC. ¿Por qué? Encontraron una alternativa al tratamiento de estas patologías crónicas que utilizaban muchos corticoides. El paciente asmático crónico, ¿no? Terminaba haciendo Cushing, ¿no? Siguiente. Reacciones adversas, ¿no? Sube un poquito más, Fernando. ¿Ya? Náuseas, vómitos, cefalea, ¿no? Pérdida de peso, ¿no? Fíjense, baja un poquito. Siguiente diapositiva. Entonces, los antileucotrienos, miren lo que hacen. Acuérdense que dentro de la cascada, ustedes recordarán, ya, en la cascada, ya, dentro de la cascada del ácido araquidónico, los leucotrienos, ya, cumplen una función importante, ya. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas, por un lado, se producen, ya, pero los leucotrienos, ya, tienen 100 veces más potencia inflamatoria. Entonces, en ese sentido, ¿ya? El efecto, por ejemplo, en esta vía, bloqueadores, ¿no? De la 5-lipoxigenasa, ¿no? Y baja un poquito, ¿no? Los anticoleucotrienos Montelukast, ¿no? Pratilukast, Afilukast, ¿no? Miren toda la performance que tiene, ¿no? Inhibe la exudación plasmática, el moco, la broncoconstricción y el reclutamiento de los eosinófilos, que a la larga le da la intermitencia al asma, ¿no? Entonces, sí, pues son un poquito caros, ¿no? Pero allá la potencia que tienen estos, sube un poquito. Entonces, estos leucotrienos, siguiente diapositiva, ¿ya? Son inhibidores de la 5-lipoxigenasa, ¿no? La 5-LP, ¿ya? Y estos con sus receptores cis-LT1, tenemos pues el Montelukast, Afilukast, tienen pues un buen efecto broncodilatador antiinflamatorio, produciendo esta sintomatología por ejercicio y su uso clínico, ¿no? En monoterapia es asociado a solamente a glucocorticoides, ¿no? Entonces, de todo lo que usaba, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Beta 2, corticoides, ¿no? Prednisona, teofilina, mucolíticos, ¿no? Todo lo que se usaba, ahora solamente bajamos a monoterapia, ¿no? Solamente con glucocorticoides, ¿no? Y listo, ¿no? Pero también tiene sus reacciones adversas, ¿no? Siguiente, produce síndrome de Church-Strauss, rarísimo, pero se ha descrito en la literatura. Siguiente. Y tenemos otra familia, ¿no? El cromodiclato disódico, que también actúa en las células mastocitas, propiciando, ¿no? La liberación del moco. Siguiente, ¿no? Propiciando la crisis, ¿no? Son polvos, ¿no? Los turbos, ¿no has visto si los turbos Aerohaler, ¿no? Que son discos, ya estos, ¿no? Inhalados en polvo seco, inhiben la liberación de los mastocitos. Es importante esto. Por lo tanto, ya podemos usar en la intermedia, en la tardía, ¿no? En el asma inducial al ejercicio, ¿no? Que reducen estos síntomas, ¿no? Y es muy limitado el tratamiento a largo plazo, ¿no? Su efecto antiinflamatorio es débil, ¿no? Eficaz en menos dosis bajas de corticoides inhalados. Entonces, ¿por qué usamos el cromonicato disódico?
como alternativa al uso de corticoides, porque tiene menos efectos adversos. Siguiente. Entonces, esto nos va a dar, ¿no?, unas características clínicas y terapéuticas, ¿no?, según lo que decía, ¿no? Miren los tipos, ¿no? El asma alérgica, eosinófila, de obesidad, neutrofílica, ¿no? Y sus alternativas, ¿no? Y normalmente lo que nosotros tenemos, ¿no?, en la vía, ¿no?, es el asma alérgica, ¿no? Es el que no va a venir al hospital, ¿no? ¿Ya? El asma que exacerbó por oler el humo del carro, ¿no? O porque a veces las chicas tienen muchos peluches en el cuarto, ¿no? O los ácaros, ¿no? O los fuertes olores, los desinfectantes. Comí chocolate, me acuerdo que tenía un caso, ¿no?, de una paciente que comía chocolate ¿no?, y le producía una crisis, ¿no? Entonces, esto es importante desde el punto de vista clínico. Siguiente diapositiva. Entonces, para terminar, saben ustedes que de memoria, en inmunología recorrerán que este antígeno, ¿cómo sucede, no? El polen, ¿no?, el anticuerpo que se libera, llega por las vías respiratorias, entonces, ¿no?, llega a los STIM, ¿no?, a los mastocitos, ¿no? Y los mastocitos tienen unos receptores, la inmunoglobulina E, ¿no? Y esta inmunoglobulina E comienza a hacer una reacción de antígeno-anticuerpo y comienza a liberar histamina, ¿no? Recordando simplemente un poco de fisiopatología, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, este es importante para entender, ¿no?, de cómo, ya, aquí estas células generan memoria, ¿no? Generan memoria esos STIM-SIM, ¿ya? Y al último, ¿ya? ¿Dónde bloquea? ¿Ve? ¡Pam! Ahí está el comunicado. Entonces, a ese nivel está actuando el comunicado, haciendo que ya no se una, ¿no?, el factor antígeno-anticuerpo, y entonces, al no unirse con la inmunina E en el mastocito, entonces ya no se produce histamina, ¿no? Interesante su mecanismo de acción. Siguiente. Entonces, estos anti-IgE, ¿no? Tenemos los omazimulab, ¿no?, que también son libres, ¿ya? Usados en el asma alérgico, en corticosteroides, acción subcutánea, bien tolerado. Siguiente. Es de uso en pediatría. Siguiente. ¿Ya? Y como les decía, ¿no?, ahí está el linfocito B, la unidad ahí, entonces ahí está el mastocito, ¿no? Actúa a ese nivel, ¿no? Pero cuando ya es crónica, ¿no?, y actúan los macrófagos, los linfocitos T, ¿no? Acuérdense, pues, de su inmunología, ¿no? Esta es la inmunidad celular, ¿no? Inmunidad, ¿no?, a corto plazo, la humoral y la celular, ¿no? Siguiente, y ahí está actuando, ¿no?, los anticuerpos IgG, el omazumab está actuando ahí antes que llegue al factor quimiotáctico, ¿no? O sea, se adelanta todo, ¿no? O sea, por eso se dice que son, pues, fármacos, ¿no?, de una buena performance. Siguiente. Entonces, ahí está. Pero en el asma, en el músculo, ¿no?, el músculo liso bronquial, eh, existen muchas cosas, ¿no? No solamente es el polvo, ¿no? También hay bacterias, virus, se complica, ¿no? De manera que actúan, ¿no?, y activan otras células de complemento, ¿no? Las interleuquina 25, 33, ¿no? Y de nuevo, pues, ¿no?, va a activar otros factores quimiotácticos, baja, ¿ya? Y a su vez, ¿no?, va por un lado, ¿no?, bloquea el homolocas, la inmunina E, el mopimulab, la inmunina 5, el dupimulab, la inmunina 4, el transimulab, la inmunina 13, ¿no? O sea, está bien sectorizado, ¿no? Siguiente. Entonces, la terapia biológica, o sea, es lo último, ¿no? La terapia biológica actual en el tratamiento del asma
se da dependiendo la gravedad, si es grave o resistente, con antileucotrienos y anti-IgE, anti, ¿no? Factores quimiotácticos, complemento, ¿no? Para manejar el asma. Siguiente. Entonces, sigue, ¿ya? Tenemos el esquema, ¿no? Tenemos el paciente asmático, ¿no? El algoritmo, ¿no? Terapéutico. De acuerdo a sus síntomas, sus variaciones, sus crisis nocturnas, sus antecedentes, ¿no? Vemos si es fumador, ¿no? Es importante saber una espirometría simple, ¿no? Su relación de su BSU1 con su volumen total, ¿no? Y vemos mediante una prueba de glucocorticoide oral, ¿no? Le damos por una semana, ¿ya? ¿Cómo le va? Y valoramos, ¿no? Por un lado, allá, su BSU1 está menos de 70, ya, es asma, ¿no? Ah, ya, pero vemos que de repente le hacemos otra prueba, ¿no? ¿Ya? Y resulta que es menos o igual que 12. Ah, no, ya, pues sí, menos de 12, y hay un síndrome ya de soplamiento, y o sea, ya ese es EPOC, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya estamos hablando otra cosa ya. Pero según su prueba, ¿no? Ah, ya sabe más de 4 miligramos, ¿no? Así, pues le podemos dar su tratamiento sistémico bronquial y ya lo manejamos como un EPOC, ¿no? Y el otro ya es un síndrome también EPOC, ya, su tratamiento, ¿ya? Y seguimos con factores sistémicos y bronquiales y todo termina siendo EPOC. O sea, conclusión, el asma, cuando va haciéndose más crónico, y no lo controlamos, termina siendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ah, profesor, entonces, por eso es importante, ¿no? Hacer una buena valoración clínica de el asma. ¿Ya? Siguiente. Entonces, seguimos, ¿no? Mira lo que produce, ¿ves? ¿No? Un cigarrito, ¿no? Miren el cigarrito lo que le produce. Las células epiteliales, ¿no? Los fibroblastos, los macrófagos se llenan, ¿ya? ¿Ya? Siguiente, se activan las proteasas. Miren, eso antes que, ¿ya? Fibrosis, ¿ya? Del fumador, ¿ya? Destrucción del alveolo, por ahí enfisema, hipersecreción de moco. O sea, fumar hay que pensarlo 2 veces, todo lo que le produce. Siguiente. Entonces, como desgraciadamente estamos en los broncodilatadores, tenemos que tocar los fármacos del EPOC, ¿no? Que ya, como les decía, es un estadiaje crónico, ¿no? Y bien crónico del asma, ¿ya? Ahí están los broncodilatadores, los beta-2, teofilina, anticolinérgicos, los antiinflamatorios, ¿sí? Un poquito baja, los mucolíticos. Entonces, el órgano blanco sigue siendo, ¿quién? El bronquio, el músculo liso bronquial, ¿ya? Sino que estos señores, siguiente diapositiva, que tienen, ¿no? Este problema, van a tener que usar terapia combinada. Siguiente. Miren ahí, con obstrucción, la acetilcolina, mire cómo se produce la constricción intensa, solamente por el tono vagal, ¿no? Por el estrés. ¿Han escuchado que el asma también es condicionado por el estrés? Ahí está, ¿no? La acetilcolina y broncoespasmo. Siguiente. O con agonistas, ¿no? La constricción es menos intensa, ¿no? Ya bloquea el muscarínico, ¿no? El bromuro de hipatropio, ¿no? El famoso atroven, ¿no? Entonces ya contrarresta. Bien, tratamiento farmacológico del EPOC. Entonces, por un lado están los broncodilatadores, por otro lado están los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, justamente está en la confusión de saber dar este tratamiento adecuadamente al paciente según su estadiaje. Siguiente. Y ahí un poquito baja.
las características farmacológicas, ¿no? Ahí nomás, ¿no? Y sus principales rutas y máximos, ¿no? Que es importante saber, ¿no? De tus broncodilatadores en el tratamiento, ¿no? De la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente. ¿No? Si hay una sospecha de POC, ¿qué cosa hacemos? El algoritmo, ¿no? Vemos, ¿no? Tiene síntomas incompatibles, ya. Fumador, más de 10 paquetes por año, ¿no? Más de 40 años, ya. Su espirometría de frente. Valoramos. Si es normal, sospecha confirmada, ya. Bueno, alta. Patrón obstructivo, lo vamos a entrar, ya, receptores no respuesta al salbutamol, la tributelina, ya, su prueba broncodilatadora negativa, buena, menos del 15%, sospecha no confirmada, hay que reevaluar. Entonces, si es que la sospecha es dada, sospecha confirmada de POC, baja un poquito, ¿ya? Y iniciar tratamiento integral, ¿no? Entonces, el gol estándar en el último tratamiento, ¿no? Es justamente ver desde cuando hay un BEF1 menos de un 80%, ya es un grado 1, y así grado 2, grado 3 y grado 4. Siguiente. Ajá. El tratamiento, siguiente. Sigue. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, el tratamiento es cíclico porque se ajusta, ¿no? A la revisión de sus signos y síntomas y bueno, pues si tiene adherencia farmacológica al tratamiento. Siguiente. El tratamiento inicial, ¿no? Moderado según una o dos exacerbaciones, indica si sigue más, ¿no? Se hospitaliza. Si es moderado, ya usa los broncodilatadores, ¿no? Y todo el conjunto. Siguiente. Sigue baja, baja, igual manera. Abajo, ¿no? Si el tratamiento, pues, hay disnea o exacerbaciones, ¿no? O también otras indicaciones, ¿ya? Vamos a comenzar de nuevo la valoración. Entonces, la valoración teniendo en cuenta la clasificación del EPOC, que es GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. O sea, igual que el asma, ¿no? De acuerdo a su estadiaje, el tratamiento va indicado. Siguiente, ¿no? Y mucho depende, ¿no? De la disnea o las exacerbaciones, ¿no? Y se combinan los tratamientos, ¿no? La triple terapia, ¿no? La triple terapia está tanto para los que hacen disnea y lo que hacen exacerbaciones, se complica. Siguiente, ¿no? La dosis de mantenimiento, siguiente, igual, siguiente, los fármacos, siguiente, el mantenimiento de algunos fármacos, siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? En el EPOC, un poquito sube María Fernanda. No, no, o sea, baja, baja para que se vea. Ahí. Minimizar los signos, ¿no? Las exacerbaciones, ¿no? Que el pulmón esté apto, ¿no? Que respire. A diferencia del asma, en rojito, ¿no? Claro, una reversibilidad limitada de la obstrucción, o sea, el EPOC ya tiene una obstrucción, ¿no? Bronquial, y hay una respuesta de corticoides, ¿ya? Prohibir el tabaco, exposición ocupacional, ¿no? Por ejemplo, mineros, gente que trabaja pues, en las minas, ¿no? Siguiente, ¿ya? Uso de broncodilatadores, ¿no? Bloqueadores beta 2, salmeterol, ¿ya? Bromuro de hipotropio, combinaciones, mire, ya acá ya de doble, triple, teofilina, rabutaz, ¿no? Dependiendo del enfoque avanzado, ¿no? Corticosteroides, de 7 a 14 días, ¿no? ¿Para qué? Porque queremos inhibir las exacerbaciones y de manera que esto aumente las neumonías. Siguiente, o sea, ya nos vamos a otro aspecto. Entonces, ya le agregamos a todo lo que ya se le está dando antibióticos, mucolíticos y oxígenos. Y ya el paciente de lo que es un manejo ambulatorio, domiciliario, ¿no? Ya tiene que ser hospitalario, incluso tiene que estar ya pues entubado en UCI.
Siguiente. Y necesita, pues, ¿no? Una rehabilitación. Entonces, finalmente, los antitusígenos, como su propio nombre dice, actúan en el centro de la tos, ¿no? ¿Y qué hacen? Justamente anestesia, ¿no? Como se dice, como se deprimen el centro de la tos y calman la tos, ¿no? Modifican, baja, siguiente, estos efectos mucociliares sobre la rama ferente de la tos, ¿no? Y ahí tenemos la codeína, que es un semisintético opiáceo, ¿no? La forcodina, el dextrometorfano, ¿no? Siguiente. ¿No? Otros, noscapina, bromuro dipatropio, siguiente. Y a diferencia, o sea, baja, que se ve. Una cosa es mucolíticos y otra cosa son expectorantes, que te ayuda a botar la secreción de las glándulas de las vías respiratorias, ¿ya? Esa viscosidad, ¿no? Los ioduros, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Facilitan ese volumen. Entonces aquí tenemos un aminoácido, que es la N-acetilcisteína, ¿no? Que rompe las cadenas de mucina, ¿no? Y al romper estas cadenas de mucina, la viscosidad del moco cambia y entonces se deprime la actividad de los cilios y se elimina, ¿no? Se elimina todo este moco. La bromicina, el ambroxol, ¿no? Bueno, no es un mucolítico propiamente dicho. Porque ya, recuerde, mucolítico es aquel que fluidifica, bota por medios, ¿no? Como lo que hace el aminoácido de la N-cisteína, ¿no? Fármaco utilizado mucho en el tratamiento del COVID, ¿se acuerdan? Siguiente. Entonces, los broncodilatadores, siguiente, ¿qué hacen en el tratamiento de la obstrucción, ¿no? Bronquial cuando hay resistencia en la vida aérea? No es broncoconstricción, es obstrucción. Siguiente. No es sinónimo de disnea. Obstrucción no es disnea, no, es bloqueo. Siguiente. Entonces, es importante, ¿no? Ver esta resistencia del paso, pues, ¿no? Del oxígeno, ¿no? En el alveolo y el capilar, ¿no? Siguiente. De manera que, ya, fíjense cómo estarán nuestros bronquios, ¿no? ¿Se han puesto a pensar? Acá que hay bastante frío, ¿no? Tos. Felizmente no son fumadores, ¿no? Entonces, fíjense, siguiente, según toda esta, como se dice, toda esta complejidad, ¿no? Una bronquitis crónica, el enfisema, otras causas, entonces el asma, ¿no? Entonces se hace un conjunto, siguiente, y exacerba, ¿no? Y se distribuye, pues, en menores de 50 años, miren, los más indicados, baja un poquito, son los más adultos mayores, ¿no? Ya encima de 40 ya todo sube, ¿no? Ya de los 30 para arriba ya, siguiente. ¿No? Entonces tenemos, en resumen, los de acción corta, los de acción prolongada, ¿no? Los inhalados, ¿no? Ahí está, los beta estimulantes, los anticolinérgicos. ¿Ya? Y se usan, pues, los beta estimulantes porque son de efecto rápido, más tardío, o los anticolinérgicos son breves y acción prolongada. Por eso usamos en el asma crónica. Siguiente. ¿No? Un recuerdo de los receptores acuosos. Siguiente. Siguiente. Ya, el salbutamol, ya, mire, con la terbutelina, ya, la probabilidad de las exacerbaciones, ¿no? Le bien el formoterol, siguiente, en los días. ¿Son útiles entonces los beta agonistas en las bronquitis agudas? Miren, ya, la bronquitis aguda ya estamos entrando a otra cosa, ¿no? Sin embargo, ¿no? Estamos hablando el SOVA, el CRUP, ¿no? Los laringoespasmos, ¿no? Entonces, hay una tendencia en la diurna nocturna, ¿no? Pero, ya, el siguiente, su uso, pues, más es un 35-67% en adultos, ¿no? Siguiente, y es bueno porque reduce esto, ¿no? Entonces, los broncodilatadores de acción corta en el asma y en el POC estables, ¿no?
Ambos mejoran el flujo de los síntomas y se usan más en EPOC que en asma. Esa es la conclusión. Siguiente. ¿No? ¿Qué más? Bueno, todo esto se tiene que conocer. Siguiente. Todo esto, siguiente. Siguiente. ¿No? Un poquito, ya, ¿no? Claro, este es un poco de repaso para ver cómo actúan los receptores beta, muscarínicos y beta 2, ¿no? Siguiente. Los broncodilatadores, ¿no? La adrenalina, ¿no? Solamente para hacerles recordar que son la primera elección, son lo de primera línea, ¿ya? Porque inhibe el shock anafiláctico, el estado asmático, la crisis, ¿no? ¿Y cómo actúan? A nivel beta 2, siguiente, o alfa, pues. Siguiente diapositiva, ¿no? Ahí está la adrenalina, o la adrenalina, lo conocen, siguiente. Sus efectos, salbutamol, los beta 2, procaterol, siguiente. Beta 2, ¿no? Las vías, lo que conocemos, ¿no? Vía oral, ¿no? Siguiente, por los discos secos también, ¿ya? Bueno, dentro de todo esto, pues hay la capacidad de unos mejor se asimilan, ¿no? Los beta 2 de acción corta son inmediatos y eficaces. Siguiente. ¿Qué más? Reacciones adversas. Definitivamente, no hay fármaco que no tenga reacciones adversas. Siempre hay algo. Siguiente. ¿No? Anticolinérgicos, el bromuro de hipatropio, ¿no? Que compiten con la acetilcolina, receptores muscarínicos 3, ¿no? ¿Qué más? Siguiente. Los broncodilatadores, bromuro hipatropio, su frecuencia, siguiente. También el asma intermitente. Siguiente. Los anticolinérgicos, recordar que son utilizados en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Siempre que hay un aerosol, ¿no? Siguiente. Acá también tenemos las teofilinas, las antinas. Siguiente. Siguiente. Algunas acciones que ya los vimos. Siguiente. ¿Ya? En el plasma. Siguiente. Efectos adversos. ¿Ya? Entonces, en resumen, ya todos estos que hacen pueden conseguir diferentes mecanismos de acción, ¿no? A dosis adecuadas la adrenalina es correcto usar, ¿no? Los antimuscarínicos en el EPOC del asma. La teofilina, ¿no? No tienen una efectividad real. Siguiente. Siguiente. Ahí queda. ¿Ya? Muy bien. Cortamos la clase entonces. Gracias, gracias por allá, Chiri, gracias.